120.000 millones de pesos que se piensa recaudar adicional, 122. generalmente más, porque los gobiernos en su propuesta siempre lo reducen para dar la sensación y después en la práctica resulta que se sobrepasa. Pero vamos a suponer 120.000 millones de pesos. Aparentemente ahí hay unos 12 o 13.000 millones de pesos que se van a dedicar a la atención primaria. Pero según ha trascendido, es para la atención primaria del régimen subsidiado. O sea que yo no voy a alcanzar ese beneficio. Exactamente. Entonces, fíjate lo siguiente, le van a sacar, por decirlo así, a la clase media un sacrificio mayor de recursos, pero a cambio de eso no le van a dar, ni siquiera le van a dar la atención primaria, porque si la atención primaria es para desarrollar al régimen subsidiado, la clase media no tiene el régimen subsidiado. La clase media tiene el régimen contributivo. Y ahí es donde está el alto gasto familiar de bolsillo. De modo que la clase media va a salir sacrificada, pero va a continuar con un alto gasto de bolsillo. Eso es por lo menos lo que se visualiza hasta que las autoridades esclarezcan mucho más en realidad en qué se van a invertir esos recursos y cómo va a llegar a la población. Con el término, el asunto de los subsidios, esos aportes que se harían, por ejemplo, en este caso, a la población, a una parte de la población, porque es el sistema, al régimen subsidiado. ¿Hasta dónde puede ser flexible el gobierno? Porque el gobierno no está cerrado, de hecho se supone que van a haber vistas públicas, ya se informó, a partir del jueves. ¿Hasta dónde se supone que el gobierno pueda como transarse? No, pero tiene que ser así siempre, porque en primer lugar vivimos una democracia y en segundo lugar, si se está convocando esas vistas públicas es para escuchar. Eso no quiere decir... ¿Puede el sector cine tener beneficios? ¿El sector? ¿Del cine, de la industria del cine? Bueno, depende de las argumentaciones que presente y de la presión que haga a través, por ejemplo, de los representantes, diputados y senadores. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando una ley de ese tipo se plantea, la población que conoce quiénes son sus representantes, allá no son diputados sino representantes, o sus senadores, comienzan a escribirle y las organizaciones de la sociedad civil comienzan a enviar cartas, etcétera, a escribir artículos y comienzan a hacer presión y finalmente logran algo en ese sentido. Aquí en República Dominicana no estamos todavía tan organizados. Y déjame decirte una cosa, y esto lo digo con toda seriedad ahora. Lamentablemente aquí la democracia es tan primitiva que tú no sabes ni vas a saber cuáles son los teléfonos ni los correos electrónicos de los candidatos por los cuales tú votaste y que están en el Congreso Nacional. Y si te dan esa información, que a mí me la han dado porque la he solicitado, y tú la escribes, nunca te van a responder. De modo que es una democracia de una sola vía, de allá para acá, pero cuando tú le escribes, nadie te responde, nadie te toma en consideración, excepto algunos casos honrosos, como es natural. Mire, pero está también el tema del Código Laboral, que también es importante en torno a lo que crear una nueva estructura, digamos, económica del país. ¿Es prudente hablar de ese tema ahora y es prudente la eliminación de la cesantía como están pidiendo los empresarios? Bueno, el Código Laboral, si seguimos la lógica que se aplica a la seguridad social, en el sentido de que como tiene 20 años, ya hay que revisarla, cosa que yo apoyo, ¿no? ¿Verdad? El Código Laboral tiene casi 40 años. 30 y pico de años, porque se aprobó en el... 32. Exactamente, se aprobó en el 92, ¿verdad? Con mucho más razón para revisarlo. Además, en el caso de la propuesta del Código Laboral, como ha dicho el doctor Rafael Albuquerque, que es un experto en la materia, y otros especialistas, en realidad lo que se está es un poco renovando, poniendo nombres diferentes, más modernos, incluyendo nuevas opciones de trabajo, teletrabajo, y una serie de consideraciones adicionales que ha generado el desarrollo tecnológico. El único tema que podía ser objeto de un cambio de alguna manera significativo es el que tú señalas.
la cesantía. Y precisamente ya se ha dicho muy claramente que lo que se llevó al Congreso y se sometió no incluye el tema de la cesantía. ¿Y qué implicaría, por ejemplo, para los empresarios que no le quiten la cesantía, no haya una nueva figura, como se habla, por ejemplo, del seguro de trabajo, pero que además le apliquen todas estas políticas impositivas? Estábamos hablando de la eliminación de subsidios. Algunos economistas entienden que la eliminación hizo falta, sin tomar en cuenta los impactos, podría implicar situaciones para algunos sectores, como por ejemplo zona franca, que estarían se quedarían sin capacidad de competir, digamos, en el área, si le aplican un 27% de impuestos sobre la renta. Mira, déjame hacer una aclaración antes de que se pase. En realidad, por lo menos la mayoría del empresariado dominicano, por lo que yo he leído y he conversado con algunos de ellos no están planteando la eliminación de la cesantía. Están planteando que se revise y que se adecúe a las características que estableció la Ley de Seguridad Social. Porque cuando la cesantía se escribió en el 1992, que fue cuando se aprobó, el país estaba todavía muy lejos de tener una seguridad social como la que tiene hoy. En consecuencia, ahí hay un componente dentro de la cesantía que era un poco para reivindicar al trabajador por el hecho de que no tenía pensión o de que su retiro era bastante incierto en ese sentido. Al surgir la Ley de Seguridad Social, entonces ahora hay una relación que hay que armonizar lo más que se pueda entre lo que es el retiro definitivo y lo que es la cesantía. Lo que se plantea en la Ley de Seguridad Social es que se haga un estudio de factibilidad de establecer un seguro de desempleo, que es el concepto moderno. Eso no quiere decir que va a desaparecer la cesantía, porque hay un componente de la cesantía que es intocable y que es absolutamente necesario. Pero hay otra parte de la cesantía que pudiera convertirse en un seguro de desempleo y dar un efecto mucho más importante, por una razón. La cesantía se aplica nada más que cuando yo como patrono te cancelo. Vamos a decirlo así para que la gente lo entienda, ¿verdad? Pero el seguro de desempleo se aplicaría aunque tú seas el que renuncie, aunque yo te renuncie, aunque se te cancele, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sería mucho más democrático y tendría un impacto mucho mayor en la población trabajadora. Mire, entonces está viendo y escuchando lo que usted está explicando, estamos entonces casi viendo que se deposite la reforma a la Ley de Seguridad Social, porque algo implica en lo de la reforma fiscal y la reforma laboral. Exactamente. Entonces, pudiera ser esta la próxima. Casi hay un trípode ahí. Sí. Porque toca puntos de la seguridad por eso social. es que el defensor del pueblo dice y ha planteado con mucha claridad dos cosas. Una, que ellos hicieron una investigación el año pasado entre empresarios, trabajadores, campesinos, personal marginado de la población, de todos los sectores de la economía, y todos coincidieron en que la principal preocupación que ellos tienen es la seguridad social y particularmente el seguro familiar de salud. Esa es la mayor preocupación de la población en sentido general. Y tú sabes los problemas que hay ahí, en el sentido de que cada vez rechazan más gente para entrar a las clínicas, cada vez retienen más cadáveres, cada vez cobran más copagos y cada vez los servicios, sobre todo los servicios públicos, son más deficientes. No, y a cada ratico fallece una persona porque llega a emergencia y no lo atienden. Exactamente. Bueno, y por esa razón, esa tiene una gran importancia. Y lo segundo es que por eso es que el defensor del pueblo llegó a la conclusión de que, oye bien, estoy citándolo a él ahora, la reforma de la seguridad social es la reforma madre del país. Por eso que tú estás diciendo, porque toca
una serie de otras reformas. Pero dijo el Porque es el presidente centro. cuando iba a someter y habló de todas estas reformas que la constitucional es la que le abriría la puerta. No, claro, la a Constitución demás. está por encima de todo, pero la reforma constitucional siempre es muy general porque está sujeta entonces a leyes específicas, como por ejemplo, la Constitución de la Seguridad Social dice que el Estado es responsable de la seguridad social. Ahora, la Ley de Seguridad Social es la que dice cómo el Estado va a ser responsable de la seguridad social, y así sucesivamente. O sea, la Constitución es la ley madre, como su nombre dice, la que constituye el país. No, la gente- De ahí en adelante, entonces, las leyes específicas son las que determinan en realidad la suerte tuya y la suerte mía en materia de seguridad social, de empleo, de comprobantes fiscales, etcétera, etcétera. La gente percibe, o por lo menos la opinión pública, de que la ley de seguridad social, aunque ha sido un aporte importante, pero que no obstante, necesita una modificación para hacerla más social, porque se ve un tanto como que tiene más un interés económico que social, porque se entiende que las pensiones van a ser muy pocas, que lo que se da de salud es muy deficiente y que hay que mejorar eso, como para que en el futuro, cuando uno se pensione, reciba un mejor salario decente y que además, por ejemplo, ¿qué hago yo después que soy un viejito? Que me quite mi seguro médico. Totalmente de acuerdo con ese planteamiento, que es el planteamiento de la población. Pero en ese sentido hay que diferenciar dos cosas. Una, mire, aquí hay muchísimos problemas en el campo de la salud, muchísimos problemas, pero yo le puedo asegurar, porque esa es mi área y eso es lo que yo he demostrado, que el 95% de los problemas que tiene la población que nos está escuchando en este momento en materia de salud se resuelven sin tener que modificar la ley, porque la ley previó las reformas necesarias para que el Estado brinde un servicio de mayor calidad y oportunidad a la población, sobre todo a la población pobre, cosa que no está logrando, que no lo han logrado en ninguno de los gobiernos pasados y hasta ahora este gobierno tampoco lo ha logrado. Para resolver el problema de la salud de la población hay que eliminar y reducir por lo menos gradualmente los copagos. Los copagos no están establecidos en la ley. No. Los copagos son una violación a la ley. Hay que establecer la atención primaria. La atención primaria es una orden que se produce en la ley. Hay que establecer un verdadero plan básico de salud. La ley manda un plan básico de salud. Hay que establecer un seguro para los envejecientes y los pensionados. La ley establece todo eso. En materia de salud, lo único que se necesita es voluntad política para aplicar las reformas y comenzar a mejorar la suerte de los dominicanos. Ahora, como tú señalaste, con toda razón del mundo, en materia de pensión la situación es diferente. Porque en materia, los problemas de pensión, que son ciertos y son reales, no obedecen a que la ley nos está aplicando. Al contrario, la ley se está aplicando y está demostrando que con la contribución que hay ahora mismo y con la falta de competitividad entre las administradoras de fondos de pensiones y con la no entrega del bono de reconocimiento que estableció la ley, todos esos factores están dando como resultado un nivel de pensión que no será suficiente para la población. Por esa razón nosotros en la Fundación Seguridad Social para Todos, hace 10 años que estamos demandando la urgente modificación de la Ley de Seguridad Social en el campo previsional para poder darle mayor tranquilidad y garantía a la población de que cuando se retire va a recibir los recursos necesarios, por lo menos para tener una vejez tranquila. Bueno, muchas gracias, don Arismendi. Gracias. Bueno, siempre a la orden y gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Arismendi Díaz Santana ha estado con nosotros. A ustedes las gracias también por su sintonía. Hasta mañana, si Dios quiere. Feliz resto del día. Diálogo,